Good evening. Good evening. Buenas noches. Buenas noches. Me permiten dirigirme a ustedes hoy en español. Y James, Dafika, un placer, un honor de estar hoy aquí presente en el 8º simposio Colonialismo Contemporáneo y Reparaciones en el Caribe. Colonialismo contemporáneo se refiere a una forma de dominación o explotación ejercida por una nación sobre otra. Estimados miembros de esta distinguida audiencia del 8º Simposio Colonialismo Contemporáneo y Reparaciones del Caribe, muy buenas noches. Es un honor y privilegio estar ante ustedes en este prestigioso simposio. Hoy estamos todos aquí congregados por un motivo muy válido, que es el tema del colonialismo, descolonialismo y hasta dónde respetan el derecho sagrado de la autodeterminación de un pueblo. En este selecto grupo de líderes, expertos, tenemos la oportunidad única de colaborar y aprender más de esta materia del colonialismo. Es un momento crucial para reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos como parte de la sociedad global. Estoy convencido de que juntos podemos inspirar, influir y contribuir en transformar el futuro de los territorios que aún están atrapados en un sistema colonial. Con nosotros de la COPAL consideramos que la existencia del colonialismo es la vergüenza del siglo XXI. Voy a repartir mi discurso en dos fases, tipo de colonialismo y tipo de tratos de colonial. Escogí Aruba, que es mi país natal, y el caso de Bonaire. Empiezo con la de Aruba. Aruba, nuestra amada tierra, se vio fuertemente impactada por la pandemia que sacudió el mundo entero. Al inicio de este difícil periodo, el Fondo Monetario Internacional predijo que seríamos uno de los países más afectados en la región. Sin embargo, gracias a la determinación y al liderazgo visionario del gobierno de Aruba, encabezado por la honorable primera ministra Evelyn Weaver Cruz, hemos demostrado al mundo nuestra resiliencia y capacidad de recuperación. Nuestro gobierno actuó con celeridad y eficacia para gestionar la crisis sanitaria, implementando medidas que protegieron la salud de nuestros ciudadanos y minimizaron el impacto económico. Se brindó apoyo financiero a los empleadores para preservar los puestos de trabajo y asistencia a aquellos trabajadores que, a pesar de los esfuerzos, perdieron sus empleos debido a la pandemia. Estas acciones han sido fundamentales en el rápido restablecimiento de nuestra economía y en la protección del bienestar de nuestra gente. Es importante destacar que Aruba durante estos tiempos difíciles ha sido reconocido y elogiado por numerosos países e instituciones internacionales, lo que refleja el compromiso y la determinación de nuestra nación en medio de la adversidad. Sin embargo, en medio de nuestros esfuerzos por recuperarnos, nos hemos enfrentado a desafíos adicionales. Lamentablemente, hemos sido testigos de un desarrollo preocupante dentro del reino de los Países Bajos, que nos da la amarga impresión de que Holanda ha buscado aprovechar la pandemia para obtener un control indebido sobre los países autónomos de Aruba, Curazao y San Martín. En el caso específico de Aruba, nos vimos en la necesidad de buscar financiamiento de Holanda. Y aunque se nos aprobó un periodo de gracia sin interés, las condiciones impuestas para el refinanciamiento amenazan nuestra autonomía y ponen en riesgo la estabilidad y el bienestar de nuestro pueblo. Es inaceptable que se pretenda imponer medidas
que impactan drásticamente con el recorte de fondos para el seguro médico general en plena pandemia, lo cual tendría consecuencias devastadoras para nuestra sociedad. Frente a estas circunstancias, es imperativo que el pueblo de Aruba permanezca unido y firme en la defensa de nuestra soberanía y el bienestar de nuestra nación. Debemos reafirmar nuestro compromiso con la libertad y la autodeterminación y trabajar incansablemente para preservar los logros alcanzados y garantizar un futuro próspero para las generaciones venideras. El Reino de los Países Bajos ha propuesto limitar nuestra autonomía financiera y transferir la autoridad del control financiero del gobierno de Aruba al gobierno central en una clara violación de nuestra soberanía. Esta propuesta busca socavar la autoridad del Parlamento de Aruba en el ejercicio de su deber de control financiero y trasladar dicho poder al gobierno del Reino de los Países Bajos. Ya en el año 2010, esta misma decisión se tomó para Curazao y San Martín. Y recientemente una evaluación reveló que esta forma de supervisión financiera con la limitación de las autoridades del Parlamento local no ha contribuido al desarrollo socioeconómico de estos países. Es comprensible que el Parlamento de Aruba se haya objetado firmemente en este traspaso de autoridad, en defensa de nuestra autonomía y en busca del desarrollo sostenible de nuestra nación. Despiadadamente, el gobierno holandés ha mostrado una falta de receptividad hacia nuestras preocupaciones legítimas y ha exigido a Aruba que ceda esta autoridad sin considerar o quizás sin importar el impacto negativo que tendría en nuestra autonomía y consecuentemente en el desarrollo socioeconómico. A pesar de meses de negociaciones, el gobierno holandés ha impuesto una tasa de interés de 6.9%, castigando, por no decir chantajeando, a Aruba por no aceptar sus condiciones. Es importante destacar que Aruba, con una vasta experiencia en el mercado internacional, desde el 1986 nunca ha enfrentado una tasa de interés tan elevada. Se esperaría que como parte del Reino de los Países Bajos y en el contexto del refinanciamiento de la deuda acumulada debido a la pandemia mundial, se nos ofrecería unas condiciones más favorables. Sin embargo, es evidente que el interés del Reino de los Países Bajos es limitar la autonomía financiera en lugar de promover nuestro desarrollo y bienestar. ¿Qué está buscando Holanda? Holanda no está negociando el porcentaje. Está más bien imponiendo condiciones que por ética es una línea que no se debe cruzar. Y ya no somos colonias, somos autónomos. Hacer intentos para lograr meter las manos en la autonomía financiera de Aruba es un acto condenable que nos hace recordar sin querer unos meses atrás las palabras emocionantes de la disculpa pública, mientras que en la práctica todo sigue igual, como si nada ha pasado. Sigamos adelante con carácter, confiando en que con determinación y la unidad prevaleceremos. Juntos enfrentaremos ese desafío con valentía y juntos construiremos un futuro próspero, libre para las generaciones venideras. Voy a dar una explicación corta de la resolución 1514 de las Naciones Unidas, adoptada el 14 de diciembre de 1960, es un documento fundamental en el ámbito de derecho internacional que aborda la descolonización. Esta resolución es también conocida como la Declaración sobre la concesión de la independencia de los países y pueblos coloniales. La resolución 1514 establece los principios básicos
que deben regir las relaciones entre las potencias coloniales y los territorios que están bajo su dominio. Estos principios incluyen el derecho a la igualdad soberana, la autodeterminación de los pueblos y la necesidad de poner fin al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. En resumen, la Resolución 1514 de las Naciones Unidas sienta las bases para el proceso de decolonización y ha sido un documento crucial en la historia de la lucha por la independencia de numerosos territorios que estaban bajo dominio colonial. Bonaire. Hoy estoy ante ustedes con el corazón pesado, cargado por el peso de la injusticia y el legado vergonzoso y duradero del colonialismo. En medio de las discusiones sobre los desafíos globales que afectan a nuestras regiones y en el progreso social, debemos dar más calor a la difícil situación de nuestros semejantes que continúan sufriendo bajo el control opresivo de las fuerzas neocoloniales. Un ejemplo vivo y activo de esta injusticia se puede encontrar en esta hermosa isla de Bonaire, impregnada de una rica historia y vibrante cultura. Bonaire es un testimonio de la resiliencia y el espíritu indomable de su gente. Sin embargo, detrás de su pintoresca fachada se encuentra una amarga realidad, en la que la dinámica de poder del colonialismo continúa ejerciendo su influencia, sofocando las aspiraciones y la autodeterminación de sus habitantes. Es una verdad innegable que el pueblo de Bonaire ha sometido a una larga historia de marginación. La lucha de Bonaire, en particular liderado por un gran hijo de Bonaire, Sir James Finis, que Dios mediante será incluida en la lista de territorios no autónomos por el Comité de Colonización de las Naciones Unidas, no es solo una cuestión de clasificación burocrática, es un grito de justicia, una petición de reconocimiento, una demanda de libertad. Holanda ha ignorado no uno, sino dos veces la voz del pueblo bonaireano por medio del referéndum. El 10 de septiembre de 2004 y después el 18 de diciembre de 2015, donde rechazaron la inclusión de Bonaire como parte de Holanda. Totalmente contrario de lo que le expresaron en el 2004, pisoteando así el derecho sagrado de la autodeterminación del pueblo de Bonaire. Frente a esta injusticia, es nuestra responsabilidad colectiva de amplificar las voces de los marginados, apoyar y defender y abogar por sus derechos en el escenario internacional en su búsqueda de autogobierno. Debemos reconocer que la lucha por la autodeterminación no se limita a las páginas de la historia. Es una batalla en curso que sigue siendo librada por innumerables naciones y pueblos de todo el mundo. El futuro político, económico, social y cultural de Bonaire, conforme la Resolución 1514 de las Naciones Unidas, siempre estaba en manos del pueblo para decidir su futuro. La isla de Bonaire y el que agarró la bandera de Bonaire, señor James Finis, ya no están solos en su causa. En calidad de presidente de Comisión de Colonización de la COPAL, reafirmo en nombre del presidente de la COPAL, señor Alejandro Moreno Cárdenas, el total apoyo de la organización de la COPAL a la causa de Bonaire, liderado por este gran hombre de Bonaire, señor James Finis. La bandera de un país es una de las identidades más sagradas y ningún pueblo lo desearía verlo ondear siendo un pueblo de segunda categoría. El respeto al derecho ajeno es la paz. El respeto es fundamental sobre la difícil e injusta situación de Bonaire
y otros territorios que esté arrojando luz sobre las desigualdades sistemáticas del colonialismo. Por eso es importante subrayar que uno de los principios sobre los que se infundaron las Naciones Unidas incluyen la promoción de la autodeterminación y la erradicación del colonialismo en todas sus formas, principios que la organización COPAL comparte totalmente. Como miembro de esta estimada audiencia, tenemos el deber moral de ser solidarias a la causa de Bonaire y también de las islas Aruba, Curazao, San Martín, Puerto Rico y de todos que están pasando esta situación condenable del colonialismo. Muchísimas gracias por la atención. Gracias.